Testing, testing, testing. 1, 2. Can you hear me? Okay, now. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. A la hora que estés escuchando esto, bienvenido una vez más a Platicamos entre Padres, este espacio para nosotros los papás, las mamás, los cuidadores, en donde aprendemos, compartimos, conectamos mejor con nuestros hijos, los entendemos y bueno, creamos una linda comunidad. El día de hoy tengo conmigo aquí a una invitada muy especial. Ella se especializa en el método Montessori, entonces viene a hablarnos acerca de la metodología Montessori. Ella tiene experiencia en cuidado de niños usando esta metodología en etapas más o menos de 0 a 3 años. Entonces estamos muy emocionadas de tenerla por aquí para que nos comparta este maravilloso mundo de lo que es Montessori, que además, como le compartía, se llama Lucía Álvarez, como le compartía a Lucía, es un tema que no habíamos traído al podcast y bueno, muy ad hoc a la temporada, queremos empezar a traerlo. Entonces, Lucía, bienvenida. Bienvenida a Platiquemos entre Padres. Muchísimas gracias por hacerte el espacio en tu agenda para venir a compartir con nosotros ese tema de tanto interés. Por favor, date unos minutitos para presentarte para que las personas que nos estén escuchando sepan quién eres tú. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en este espacio y compartir con todos vosotros. Yo la verdad es que llevo 4 años trabajando en ambientes Montessori. Eh, y bueno, como tú dijiste, pues como que mi especialidad es 0-3, pues en lo que me he formado como guía, aunque he trabajado también en 3-6 un año y también incluso estuve un año con adolescentes. Por lo tanto, he tocado un poquito como casi todas las etapas, ya que también soy asistente de taller, pero nunca he trabajado ahí. Y la verdad es que el método Montessori a mí me llegó un poco por mi experiencia vital, cuando tuve que incursionar en el mundo laboral. Y porque yo no soy, bueno, estudié químicas en la universidad y ahí porque cuando yo necesité como buscar mi sitio, ahí me di cuenta de que el sistema educativo pues, tradicional pues tenía ciertos fallos, ¿no? Que no me permitían después como incursionar en ese mundo laboral. Y ahí fue que Montessori llegó un poco a mi vida, ¿no? Y vi como otra forma de entender la educación y de permitir como el desarrollo del ser humano al final, ¿no? Que obviamente empieza siendo niño, pero ahí es que empezamos todos, ¿no? Y, y nada, y ahí te comparto ahora lo que es el método Montessori. Claro que sí, adelante, por favor. Vamos a Conmigo. empezar. Qué es el método Montessori para quienes no sepan? Al final, aquí en España está como muy de moda, parece que es algo como muy nuevo, pero realmente como que tiene, bueno, como bueno, años de historia, ¿no? Porque realmente María Montessori pues hace como ya más de 100 años que, que, que hizo como este método. Entonces, el método Montessori se basa mucho en la observación del niño y en todas sus capacidades, en todo lo que el niño puede hacer. Y no es más que permitir, ¿no? El propio desarrollo de los niños y no entorpecerlo, por así decirlo, ¿no? Ya que, según María Montessori, el niño trae consigo toda la información necesaria para poder desarrollarse de manera saludable, ¿no? El problema es que los adultos muchas veces intentando ayudarles, entorpecemos ese desarrollo que ellos pueden hacer de forma natural. Entonces, este método se basa en como que en el que el niño guíe, ¿no? Básicamente, en el que él sea el guía de su propio desarrollo, como de su propia educación, de cómo va. Desarrollo. Claro. Sí, a ver, nosotros realmente seríamos como esa luz, deberíamos como, nosotros sí deberíamos guiarle, pero él es el que nos dice, ¿no? Sus intereses. Entonces, nosotros le guiamos a través de nuestra observación de lo que él necesita en cada momento. Ujú. Entonces, para eso nosotros necesitamos observar, sería como la cualidad más importante que el adulto debería desarrollar para permitir que el niño fuera como siguiendo su camino, ¿no? Al final, cada uno de nosotros
tiene un camino diferente y, y ahí que todos aprenden distinto en base a sus intereses y también a sus capacidades, que al final todos van a desarrollar, pero no todos al mismo tiempo. Cada uno tiene unos tiempos diferentes y va a Mm. influir mucho, pues, obviamente, la genética, el ambiente y un montón de factores, ¿no? Entonces, sí es importante, pues eso, que el adulto sea capaz de observar las necesidades del niño en cada momento, que no van a ser obviamente las de todos los niños igual, por mucho que todos tengan 2 años. Claro, exacto, y que se me hace una manera muy respetuosa de entonces guiar a tus hijos, guiar a tus alumnos a que ellos descubran sus propias capacidades y que desarrollen sus propias habilidades, ¿verdad? Y qué importante eso que dices, y yo creo que es una de las partes más difíciles que nos cuesta a los adultos, el hecho de poder observar sin intervenir, porque en la observación muchas veces es donde nosotros podemos conocer o detectar muchas de las cosas como intereses, necesidades de nuestros niños, ¿no? Y muchas respuestas encontramos a veces también, ¿no? Yo, bueno, como dije al principio, obviamente mi etapa es 0-3, es en la que estoy trabajando y en la que tengo obviamente más formación. Y muchas veces nos sale de forma automática, ¿no? Vamos a intervenir y no sabemos todavía la finalidad de esa conducta, si el resultado final va a ser positivo o negativo, y muchas veces la cortamos ya. Cuando a Mm, veces vemos acercarnos a un niño y pensamos que le va a pegar a otro, y a veces simplemente le va a dar un abrazo, a veces le va a dar un beso, a veces le va simplemente a tocar y ya, y a veces pensamos que ya lo va a hacer como de forma brusca y realmente a veces pueden hacerlo de forma amorosa y tranquila. Entonces es como debemos dar muchas veces un paso atrás y observar. Bueno, cuando lo tenemos claro de qué va a ser, pero muchas veces nos equivocamos. ujú, ujú. Entonces, como que habla mucho de darle esta libertad a los niños en un espacio controlado, por así decirlo, ¿no? En un Sí, espacio exactamente. limitado. em, Nosotros establecemos siempre como adultos los límites, pero dentro de esos límites darles a ellos esta libertad de que exploren, ¿no? Sí, y esto es importante porque mucha gente confunde, ¿no? Creo que hay mucha confusión en el tema de que una vez que le damos libertad al niño, como que si ya no hubiera límites o si ya no existieran, ¿no? Y pues nada más lejos de la realidad. Obviamente María Montessori habla de un entorno preparado y cuando hablamos de un ambiente preparado hablamos no solo del entorno físico, que también, y de este entorno físico preparado se basa en que todo el material que el niño tenga al alcance, material inmobiliario, sea obviamente proporcionado a su tamaño, que lo pueda usar, ¿no? A nivel de peso, de tamaño, de dimensiones, que pueda ser manejable para él, pero obviamente dentro del ambiente preparado también incluye al adulto, al ambiente humano, ¿no? Ese ambiente psicológico. Entonces, un adulto preparado debe ser aquel pues que es capaz de observar, ¿no? Sin intervenir y sin juzgar al final el comportamiento de un niño, ¿no? Porque ellos pues están aprendiendo, no hacen eso de que no lo hacen por mal, no lo hacen para fastidiarte, no lo hacen, sí, lo hacen porque no saben cómo se hace. Y somos nosotros el que tenemos que darle herramientas, ¿no? Para que ellos aprendan a relacionarse con los demás y bueno, y con, no solo con personas, sino también con objetos del entorno, ¿no? Entonces, sí, los límites son muy importantes es decir, en Montessori. Van a la par, al final es como dos caras de la misma moneda. Para que el niño pueda tener libertad, debe conocer primero los límites, para que así él pueda pues, experimentar libremente al final y pueda elegir también, debe tener claros cuáles son los límites. Ujú, y bien interesante porque, bueno, ahora comentas que tú estás especializada de 0 a 3 años, ¿no? Y muchas veces nuestra mentalidad adulta te empieza a decir que, o sea, y lo que hemos aprendido por años es que aún los bebés están llorando porque quieren tu atención, porque te van a tomar la medida, porque quieren manipularte. Y entonces uno se cree esas cosas, ¿no? O sea, los adultos te llegan a creer esas cosas y realmente qué importante esto que dices, no, simplemente son etapas del desarrollo, simplemente es que muchas veces hacen cosas porque no saben, literalmente, no Mm. saben
cómo se hace, ¿no? O sea, nada de lo que ellos hacen es a propósito y él está como nosotros programados como adultos de esa manera para entender que no es personal, que es simplemente cómo ellos No. están desarrollando. Yo creo que esa es la puerta de entrada para entonces poder ofrecerles. Digo, ahorita hablando dentro de de la metodología Montessori, bueno, las herramientas que ellos necesiten para poder como desarrollar esa independencia, ¿no? Sí, esto obviamente es un punto muy importante también ¿no? en el método Montessori, que al final sí que buscamos esa autonomía en los niños, ¿no? De que ellos puedan pues valerse por sí mismos y hacerlo las cosas por sí mismos. Que esto muchas veces yo creo que se confunde con el término de que lo hagan solos. Me refiero sobre todo en esta etapa 0-3, ¿no? Más mayores sí, obviamente lo pueden hacer solos, pero en el 0-3 es más importante el hacerlo por sí mismo. Él no va a buscar hacerlo tanto solo, va a necesitarte ahí al lado, aunque sea muchas veces como apoyo moral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero necesita que tú estés ahí. Si es una necesidad básica, al final, lo que comentabas antes, son etapas de desarrollo y es como importante conocerlas. Y a veces confundimos, ¿no? El que el niño sea independiente y sea autónomo con el que tenga que estar solo. Entonces, Ujú, que él pueda hacer las cosas por sí mismo no implica que tenga que hacerlo solo, porque muchas veces requiere tu presencia y a veces es solo eso, tu presencia, porque necesita pues esa figura de referencia, no eres tú, al final es el adulto. El, eh, Me refiero, necesita de ti para sobrevivir. Por mucho que él coma solo y que quien le provee los alimentos es el adulto. Él todavía no puede ir solo a comprar, ¿no? Entonces, nosotros podemos facilitarle, ¿no? El entorno pues en casa, de que tenga alimentos a su alcance, pero al final siempre va a depender de que tú los pongas ahí. ujú, Entonces, generamos, ¿no? Autonomía en el niño, pero esa independencia, obviamente, a veces son términos que a veces confundimos, ¿no? ujú, Y es importante eso, darle la posibilidad de que él lo haga por sí mismo, porque esto al final genera autonomía y genera también una sana autoestima y confianza en sí mismo. Él necesita, ¿no? Al ir consiguiendo las cosas, eh, hace que confíe en sí mismo. Y esto al final, a la larga y con el paso de los años, le facilita mucho la vida en un montón de ámbitos diferentes, ¿no? ujú. Y acá es mucho como como adultos saber que se van a equivocar, ¿no? O sea, que es normal y esperado que los niños se equivoquen, sobre todo en esta etapa tan pequeña, y acompañarlos en ese proceso y no decir, no inventes, ya le puse el alimento a su alcance y ahora ya lo botó por todo el piso y eso me pasa por ponerle el alimento a su alcance. Pues no, o sea, honestamente se va a equivocar las veces que se tenga que equivocar hasta que lo consiga, así como tú, así como yo, así como todos cuando hacemos las cosas por primera vez. Obvio, esto sí es importante, ¿no? Porque depende mucho en esta edad el cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Entonces, el tener esto presente, esto que tú comentas, eh, es muy importante porque obviamente que se va a equivocar y bueno, bajo el método, ¿no? En el método Montessori, el error, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje y es a través del error que aprendemos, ¿no? De hecho, a nivel ya más cognitivo, no todos los materiales Montessori tienen un control de error, es decir, donde el niño puede comprobar por sí mismo eh, pues si está bien hecho o no, sin necesidad de que nadie venga de afuera y se lo diga. Esto como a niveles superiores, es decir, en etapas superiores, ¿no? En 3-6 sobre todo, este material existe así y más adelante, ¿no? En taller también. Entonces creo que es muy importante el que uno se dé cuenta pues, de que me he equivocado, ¿no? Yo mismo, pero no que tenga que venir alguien ahí con el dedo enjuiciado en plan, lo has hecho mal, ¿no? Esto no. Entonces, creo que esto es como un punto bien importante y cuando estamos fomentando esa autonomía, ¿no? Y esa autoestima en el menor, pues es muy importante la forma en que nos comunicamos con ellos y la forma en cómo le mostramos que se ha equivocado, ¿no? Ese error es como, ¿no? Si estamos con el tema de los alimentos y se le vertió la leche al suelo o se le cayó algo, pues ya.
se lo nombras, en plan, lo describes, sí, veo que se te ha caído, en plan, necesitamos limpiarlo. Y es como y ofrecerle, ¿no? Mostrarle dónde están los materiales para poder limpiar y limpiarlo con él. Obviamente no lo va a hacer él solo, ¿no? En esta edad que estamos comentando, en el 3, claro que no lo va a hacer él solo. No pretendas que él solo, bueno, si está acostumbrado, llegará un momento en de hacerlo, ¿no? Pero al principio pues, no hay que hacerlo con él. Pero es importante que él también vaya siendo consciente pues, de las consecuencias de sus actos, ¿no? Ujú. No enjuiciarlo porque no quiere decir que esté mal, pero si algo se vierte y se cae, que obviamente puede pasar y nos pasa a todos, pues lo limpiamos y ya. Y no hace falta pues ni gritos, ni castigos, ni malas caras, ¿no? Describes el hecho y actúas en consecuencia. Totalmente. Y esto que dices es así como un poco de lo que hablas de preparar el entorno como emocional de los padres, ¿no? El entorno cognitivo de los padres para que entonces ellos puedan ofrecerle, ahora sí que esta metodología o este método a sus hijos de la mejor manera posible. ¿Y qué tal con con el entorno físico? O sea, ¿qué tanto hay que preparar el entorno físico? ¿De qué se trata? Pero de los 0 a los 3 años, porque tú sabes que las casas generalmente, ahora hablo de las casas, no, pero las casas generalmente uno, así como uno levanta todo con lo que los niños se puedan hacer daño y le empieza a poner, ¿cómo se llama? Como plastiquitos ahí a los enchufes y todo para que los niños estén seguros. Me imagino que al revés también uno puede, em, ¿cómo se llama? Acondicionar el ambiente o la casa para que los niños también puedan empezar a ejercer esta autonomía que tú, o sea, como aprender a ejercer esta autonomía de la que hablas, ¿no? Sí, obviamente es uno de los puntos como más importantes, ¿no? De los que la metodología se enfoca en preparar ese ambiente. De hecho, pues bueno, el primer ambiente que María Montessori preparó pues fue un ambiente 3.6 y le llamó Casa de los Niños, ¿no? Más que nada por eso, porque todo estaba adecuado a sus dimensiones, ¿no? Los materiales. Entonces, en una casa hay muchos entornos que se pueden adecuar, ¿no? Para el niño. Tenemos como básicamente en la cocina, por ejemplo, para todo el tema de alimentación y de comida, es importante que cuando el niño empiece a caminar, ¿no? Que puede ser sobre el año, pero obviamente sabemos que hay niños pues, que lo hacen más tarde y está bien, en plan, no pasa nada. Cuando pueda desplazarse por sí mismo, que el niño tenga un lugar en el que tenga un snack preparado. Es decir, y aquí pues es muy sencillo, lo que tú consideres o lo que tú quieras que tome de snack. Si tú no quieres que tome galletas, no le pongas galletas a su alcance. En plan, entonces no después le pongas eso ahí y después le digan, no, ahora no comas esto, ahora no comas esto otro. Y dices, ¿no? Ponle lo que tú consideres que debe comer y él de ahí elige, ¿no? Entonces sí debe tener como comida a su alcance para pues la merienda, ¿no? Bueno, aquí en España le llamamos merienda, no sé ahí como le llamen. Y, y que tenga utensilios, me refiero, que tenga un vaso para poder beber o una botella, que tenga pues un plato, que tenga todo lo que el niño necesite para poder preparar un snack si tiene hambre. Todo esto obviamente es progresivo, no va desde el primer día. El niño antes de preparar el snack tiene que aprender a cómo hacerlo. Entonces tú tienes que mostrarle el cómo, ¿sí? ¿No? Pero puedes hacerlo, es decir, no sé, untar, por ejemplo, queso en una tostada de pan, eso lo puede hacer perfectamente un niño de 2 años. No sé, pelar y cortar un plátano también lo puede hacer. Y ahora me dirás, pero le voy a dar un cuchillo, no, pero no tiene, para cortar un plátano, por ejemplo, no necesita un cuchillo con filo. Es decir, uno de los de untar como mantequilla o queso es válido para eso, ¿no? Puede cortar el plátano que es blando. O hay cortadores como de manzanas específicos, igual para 2, 2,5. Es decir, hay muchas herramientas que ellos se pueden usar, sobre todo si le dices el cómo. Y cuando usamos estos utensilios, pues también debes decirle pues, que es peligroso, que para lo que es, ¿no? Que no es para jugar ni andar tirando eso por ahí. Entonces, en la cocina eso sería importante, que él tenga pues como sus platos y sus vasos accesibles, que a veces pensamos que tenemos como, no tenemos que comprar nada mayores, simplemente a veces en un mueblecito de la cocina que sea abajo, donde él le llegue, pues colocar sus cosas ahí y ya, y que él pueda abrir esa puerta y cerrarla y coger de ahí sus cosas.
y ahí también puede ayudarte a poner la mesa y todo eso. Si tiene una mesa a su altura, pues mucho mejor. Y si no, pues ahí le tendríamos que ayudar. Y, y eso en la cocina. Y por ejemplo, después bueno, aquí depende mucho de las familias, ¿no? Pero en la sala, si va a estar con nosotros, se va a pasar tiempo con nosotros, pues que tenga un rincón para él sentarse, y igual libros a su alcance, si nosotros leemos en la sala o en el salón, o lo que sea que hagamos ahí, ¿no? O juegos, depende. Hay gente que lo tiene en el salón, hay gente que lo tiene en su cuarto, hay gente que solo usa el cuarto para dormir, pues ahí ya depende un poco nuestra dinámica familiar, ¿no? Pero que donde nosotros estemos, es decir, donde el adulto va a compartir tiempo con el niño, que haya un espacio para el niño, que sea accesible para él y que él pueda ahí subir y bajar, ¿no? Del sofá, de la silla, de lo que use, que lo pueda hacer por sí mismo. Porque al final, pues las casas están como diseñadas para los adultos, ¿no? Y todos los muebles son como muy altos. Entonces, necesitamos ahí sí adecuar los muebles, pero ahí no siempre tiene, a veces los podemos adecuar, no siempre hay que comprar como algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el baño, para que el niño pueda lavarse las manos, pues si tenemos un bidet, a veces el niño puede usar el bidet para lavarse las manos, ¿no? Sin necesidad de tener que subir al lavabo. Y si no, pues con un banquito, pues podría subir al lavabo también para lavarse las manos. Igual con el baño, pues ahí cuando son más pequeños, pues sí usamos un orinal, y si no, pues también podemos usar como un banquito para que se suba y un adaptador para el baño, para que él pueda usarlo por sí mismo. Es decir, el niño, un baño normal le va a dar miedo a un niño tan pequeño, pero es un agujero grande, no sabe a dónde va ese agujero, ¿no? Y si le cuelgan los pies y los pies no están en contacto con el suelo, también le va a dar como inseguridad, ¿no? No se va a sentir seguro ahí arriba. Entonces necesita algo que lo conecte, donde él esté apoyado. Entonces, a veces lo arreglamos así, con un banquito y un adaptador sería suficiente. Cuando son más pequeños, pues un orinal en el suelo. Y, y ahí ahora que hablamos del baño, pues es importante también en esta etapa, ¿no? Que es el 03, cuando empezamos con el control de esfínteres, que puedan tener ropa en el baño para cambiarse, bueno, en su cuarto, que la ropa también sea accesible para ellos, que esté en un lugar donde ellos la puedan coger, ¿no? Que haya pues un cajón abajo, a veces una cestita, ¿no? A veces no es como muy complicado, es solamente como encontrar la manera. A veces ya tenemos todo eso en la casa, simplemente es colocarlo de la forma que a él le funcione, ¿no? Que él pueda acceder a ella. Y eso, y en el cuarto pues sería la ropa también a su alcance. Y bueno, y aquí ¿no? en el método Montessori como que damos mucha importancia a la cama baja, que la cama vaya como a ras de suelo, un poco para lo mismo, para que él pueda acceder a ella, para que él pueda entrar en la cama y salir de la cama cuando se despierte, que no esté esperando, ¿no? A que el adulto llegue para que lo saque. Bueno, en Montessori como que las cunas no se usan, porque sería como una barrera, bueno, además de una barrera física, también lo consideramos como una barrera visual, o sea que el niño cuando se despierta y se pone de pie como que ve todo, ¿no? A través de barrotes, no puede explorar visualmente todo el entorno que tiene a su alrededor. Por lo tanto, usamos la cama baja desde el principio, realmente desde que es bebé. Y, y eso al final fomenta un poquito, es decir, fomenta autonomía una vez más, ¿no? De que el niño pueda entrar y salir de la cama cuando él desee y no cuando el adulto decide. ¿Y ahí cómo haces, por ejemplo? Porque también una cosa que hacen las cunas es la contención, ¿no? De que sabes que si el niño se despierta, se queda Sí. ahí, ¿no? Que no anda rodando por la casa. Entonces, ¿cómo haces? O sea, cierras la puerta, o sea, el cuarto del niño, bueno, debe ser seguro, ¿no? Entonces, un lugar seguro para que él esté, pero ¿qué haces? Cierras la puerta del cuarto, o sea, como para que pueda estar tranquilo de que no se va a ir tipo por las escaleras, no sé. Claro, a ver, aquí realmente los primeros meses, no, bueno, que realmente no caminaría todavía, obvio, pues ahí pues dormiría, ¿no? Con los padres. Tenemos realmente cuando son como más pequeños, es como una cestina que le llaman, que es como, hace como eso de contención, solo que es simplemente como un poquito más alta, pero no tiene barrotes, es solo la parte del colchón, ¿no? Como la Ujú. parte de abajo, que es como un espacio mucho más reducido, que ahí sería como de esa contención, pero eso como que lo usamos solo mientras es bebé, ¿no? Después hacemos como la transición a la cama y ya.
Pero claro, ahí ya depende pues de la estructura ¿no? De la casa Entonces, ujú, de cada uno, ¿no? Pero porque ahí tendría pues que dormir contigo hasta que sea más pequeño. Y de hecho esa transición la vamos haciendo poquito a poco, ¿no? Y primero le ponemos en la cama pues para las siestas durante el día, ¿no? Que podamos pues obviamente verle. Y ahí sí podrías cerrar la puerta si tienes miedo con las escaleras, pero se supone que en ese cuarto él va a poder tener las cosas a su alcance, va a poder tener libros si usa, va a poder tener juguetes. Entonces, él podría levantarse de la cama y ponerse a jugar aunque tú no estés ahí, ujú, ¿no? Si él lo quisiera. Y sí ujú, podrías tener, obviamente, la puerta cerrada si hay otras cosas peligrosas, como en el caso de escaleras, ¿no? Y tú poder claro. ir igual. No tendrías que ir como tanto, ¿no? Tan rápido al momento. Él podría pues, despertarse y salir de la cama y ponerse a jugar con sus cosas y tú ahí a aparecer en 5 o 10 minutos y podría estar jugando tranquilamente si no te reclamase, ¿no? Porque Claro, muchas exacto. veces en la cuna te reclama para que tú lo saques de ahí, ¿no? Ujú, Si él puede salir por sí solo y tiene, ¿no? En el entorno cosas que le son conocidas, ¿no? Y con las que suele trabajar y que le interesan, pues es muy probable que se pueda despertar solo y que se pueda poner a jugar ahí con esas cosas que tiene ahí a su alcance, porque no depende de ti, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si él tiene su cuarto, ¿no? Adaptado a él, y si el entorno está preparado, él va a poder acceder a esas cosas que hay ahí y va a poder ser independiente en ese entorno. ujú, ujú. Sí, perfecto. Sí, porque yo dije, bueno, como suponiendo que hay una casa con una familia que tiene niños mayores, ya sabes, o sea, muchas veces hay cositas que uno no puede controlar realmente, o no nos damos cuenta y digo, y entonces, ¿cómo hace? No. Perfecto. Sí, tenía esa duda de las puertas porque no sé si era la misma, era el mismo asunto que con las barras, pero genial. Gracias. Bueno, entonces, ahora, para papás que nos están escuchando, por ejemplo, que dicen, ah, bueno, esta metodología o este método se me hace interesante de implementar en mi casa, ¿cuáles serían como que unos, unos tips o unos consejos como prácticos para que ellos puedan empezar a implementar esta metodología en sus casas, teniendo niños? Digo, imagínate que llega un bebé nuevo desde que ellos nacen, o sea, como que cómo sería la evolución, qué es lo que ellos necesitan, si necesitan comprar algo, si necesitan poner atención en algunas cosas o cómo acoplan ellos el ambiente. Lo más básico es poner atención en el niño. Eso sería como lo principal. Y, y poner, es decir, no es tanto como comprar o hacer como tantas cosas, sino, bueno, lo que te comentaba ahora, ¿no? Todo a su altura. Pero ahora es como adaptándonos a lo que ya tenemos, ¿no? Eso que en el baño, pues no es que tengas que comprar un lavado nuevo, ni, pues hombre, igual si tienes que comprar ¿no? Un escaloncito, un taburete para que él se pueda subir, pero igual si tienes un bidet, pues eso, él puede usar el bidet para que se lave los dientes ahí, para que se lave las manos, puede usarlo, ¿no? Como si fuera un lavabo. Y, y eso, desde pequeñito sí que es como importante, como ese punto de referencia de que, pues las cosas que de higiene, pues que las hagamos como siempre en el baño, ¿no? El cambiar el pañal, que muchos, bueno, se hace, ¿no? Porque es como más cómodo, pues hoy me pillas en la habitación aquí, hoy en el salón, hoy que él tenga como ese punto de referencia porque le va a ayudar, ¿no? Más adelante para el tema del control de esfínteres y todo eso. Entonces, como que cada cosa se haga como en su lugar, ¿no? Que duerma en su cuarto, bueno, primero va a dormir con los papás, pero que duerma en la habitación, que se cambie, ¿no? En el baño y que al final coma, pues donde come la familia, o en la cocina o en el living, ya depende de cada familia, ¿no? Y que al final tenga un espacio adecuado. Y desde primeros, pues es que realmente un bebé cuando nace, pues necesita como mucho suelo, un espacio de movimiento donde se pueda mover libremente, que puede ser el cuarto, el salón, o, ¿no? Donde la familia esté con él, y es lo que más necesita, suelo. Desde que nace un bebé necesita suelo para poder ir desarrollando como todos los movimientos, ¿no? Al niño no hay que enseñarle a caminar, no hay que enseñarse a sentarse, no hay que enseñarle a dar la vuelta. El niño todo eso puede hacerlo por sí mismo si le dejamos. Solo necesitamos como lo que es retirar obstáculos, más que fomentar o ayudar o no. Ayudamos mucho más retirándonos esos obstáculos que añadiendo como cosas nuevas que realmente no necesitamos. Entonces, desde que son pequeñitos, nos necesitan a nosotros, obviamente,
tenernos cerca y mucho suelo para ir desarrollando movimiento libre. Y después, poquito a poco, pues ir adaptando estos espacios para que ellos formen parte, ¿no? de la familia y del entorno como uno más. Y para eso necesitan las cosas de su alcance. También en la entrada podemos tener para que cuelguen el abrigo, para una silla, para que se quiten y se pongan los zapatos. Y aquí es importante también que no mencioné antes el tema de la ropa. Es un tema muy importante para la independencia y autonomía. No cualquier ropa sirve. Hay ropa muy bonita, pero que para nada fomenta la autonomía de los niños, que necesitan de un adulto para ser puesta. Entonces, en los niños de 0 a 3 sobre todo, que en algún punto van a pasar por el control de esfínteres, para facilitar la labor de que el niño pueda vestirse y desvestirse por sí solo, es importante pues, que las partes de abajo, pantalones, faldas, lo que sea, que tengan un elástico, una goma, que no haya botones, ni cremalleras al principio, ni broches, ni cosas raras, que el niño no sepa abrir y cerrar, porque eso le va a dificultar el poder ponerse la ropa. Entonces, los elásticos le facilitan mucho la vida. Y en cuanto a los zapatos, también es importante pues, los velcros, porque un niño con 1 año y medio, 2, puede perfectamente poner y quitarse zapatos, siempre y cuando pues tengan velcro, sean adecuados, puedan abrirse bien, ¿no? Si me pones una cremallera y un broche y una hebillita, pues ya me complicas la vida un poco. Pero, pero si tiene velcro, el niño puede quitar y ponerse los zapatos solo. Entonces aquí le facilitaríamos como un asiento, tanto en el cuarto o donde sea que se los quite y se los ponga, porque es más fácil que se los quite y se los ponga sentado en una silla, un poquito más elevado, pero claro, una silla bajita a su altura, que en el suelo. En el suelo le resulta más complicado. Entonces, básicamente esto, fijarnos en ellos y ponerle las cosas a su alcance. Y también pues todo el tema de, ¿no? Mobiliario de cocina y eso, permitirle usarlo y que esté a su alcance. Y él muchas veces el propio niño te lo va a ir pidiendo, entonces como dentro ¿no? de lo que es como razonable, irle dando lo que el niño necesita, porque te va a pedir hacerlo él. Entonces Ujú, deja que lo haga él. Es decir, ujú. ofrécele la ayuda que él te pide, pero tampoco más de la que te pide. Porque a veces, a ver, es verdad que hay momentos, ¿no? A veces por prisa, porque vamos apurados. Pues entonces, pues sí, pero ahí díselo también. Hoy tengo prisa y lo voy a hacer yo, pero sé que tú puedes hacerlo. Eso, yo creo, la Eso es muy comunicación. Muchas veces sí. no, ¿sabes qué? Pienso a veces que los adultos a veces subestimamos a los niños porque los vemos chiquitos y subestimamos lo mucho que ellos pueden hacer y lo mucho que ellos entienden si nosotros usamos palabras claras. Y ni siquiera tienen que ser palabras tan rebuscadas, son palabras claras que a lo mejor otro adulto te entendería si las dices con claridad, ¿no? Sí, obvio. Qué padre, qué bonito todo esto. Una de las cosas que he leído de Montessori, es en cuestión a los colores y los juguetes. Em, bueno, lo que yo he leído es que los colores tienen que ser como más hacia los neutros y, o sea, como que la madera normalita y los juguetes que tienen que ser más como que, propicien el aprendizaje y el, ¿cómo se llama? O sea, que sean fáciles de operar y que no tengan demasiado ruido, demasiado color y así. ¿Cómo se podrían orientar los papás para entonces hacer todo o sea, como que ahora sí que la decoración de la habitación y saber qué juguetes, qué tipo de juguetes sí, qué tipo de juguetes Sí. no, o sea, todo ese asunto. A ver, más que nada el tema de los colores tampoco está así como, sí es cierto, ¿no? Y hoy se sabe que va como más hacia los neutros, pero más que nada es para evitar distracciones, ¿no? Para que el niño pueda focalizarse en lo que está haciendo. Entonces, obviamente, en pared y muebles y esto sí, al final, pues, como de un adulto, ¿no? Tú no pintas tu habitación de color, bueno, quiero decir, de colorines, pues si te gusta, ¿no? Pero como que a la larga sale como muy cargado, ¿no? Entonces, al final es como muy sentido común. No sé por qué pensamos que a los niños les gustan tanto los colores. Y sí, les gusta pintar y eso, pero tampoco esos colores fuertes que son como muy chillones que no sabes a dónde atender, o sea, al rojo, al verde, al amarillo, al azul, sí, porque están por todos lados, ¿no? Entonces, es un poco, el tema de los colores es un poco por eso, para evitar distracciones. Hay que saber también el tema de los colores y los materiales. Pues María Montessori era
era médica, no pedagoga como muchos piensan, y al final ella se fijó, es decir, trabajó el método científico, ¿no? El método Montessori es un método científico a fin de cuentas y se basa en la observación. Entonces tampoco es que haya ninguna teoría como al respecto, ella simplemente fue observando, desarrollando diferentes materiales y fue observando cuáles enganchaban más a los niños, ¿no? Cuáles funcionaban mejor con ellos. Y tampoco es como que haya como una razón de peso ahí, como, no, fue prueba y error. Ella fue probando, ella iba desarrollando materiales y se los iba dando a los niños. Y ahí es que fue viendo, ¿no? Cuáles iban funcionando mejor con ellos. Entonces, el tema de los colores es eso, como que para evitar distracciones, ¿no? Y que no sea como muy, para que el niño pueda concentrarse en lo que está haciendo. Y, y el tema de juguetes, que claro, bueno, en Montessori pues no le llamamos juguetes, le llamamos trabajo, ya que todo lo que hace con todos los, bueno, le llamamos como materiales, todo lo que el niño está haciendo al final es como, pues desarrollándose a sí mismo, ¿no? Es decir, todo lo que hace, aunque nosotros desde fuera no sepamos por qué o para qué, para él todo tiene un sentido y un propósito, ¿no? Es decir, algo está haciendo, algo está desarrollando en su interior. Y entonces ahí realmente el tema de que usemos madera en Montessori, al final lo que usamos son como materias primas y es por toda la información sensorial que, que dan estos materiales, ¿no? Es decir, bueno, distintos materiales, es decir, madera, usamos pues metal también, cerámica, utilizamos, ¿no? La vajilla de cocina la utilizamos de material de verdad, no de plástico, ¿no? Más que nada, pues para que haya una consecuencia, si se cae se va a romper, ¿no? Si es plástico, Mm, pues es como, no pones tanto cuidado cuando usas todo de plástico, porque todo se cae y no pasa nada. ¿Y qué pasa el día que coges uno de verdad? Uy, que se cae y se rompe. En plan, ¿y esto cómo? ¿No? También se me cayeron siempre los platos y nunca pasó nada, ¿no? Entonces, el motivo un poco por el que usamos estos materiales, ¿no? Nobles que le llamamos, o al final son más reales, es para que puedan ir teniendo la consecuencia real, ¿no? Que es el material que usamos realmente, ¿no? Una vez escuché a una madre decir en el súper de, bueno, cuando seas más mayor te compraré una botella de cristal, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿No? Es decir, eso es que estás mandando un mensaje subliminal ahí de no confío en ti y por eso te doy ujú, una botella de plástico, porque si te compro de cristal, ¿cómo que la puedes romper? Es porque cuando sea más mayor, dámela ahora ya y enséñame a usarla, ¿no? Con cuidado. En plan, que no es como para ir tirando por ahí ni para ir dejando, pues si tú desde pequeño le vas enseñando que las consecuencias de usar ese material, que es el real, ¿no? Que todos usamos en el día a día, el niño va a ser como más cuidadoso con esos materiales, ¿no? ujú, Y el niño también va a recibir ese mensaje subliminal de confío en ti, ¿no? Puedes hacerlo, que es como, está muy por debajo, pero es como muy importante para su autoestima todo esto, ¿no? Que ujú, parece como que no se ve, es una información que no se ve, pero que está ahí. ujú. Qué interesante, qué interesante. Y este mundo de Montessori es todo, o sea, esto, a mí en lo personal me parece maravilloso. Cuando yo iba criando a mi hija, tenía poquitos destellos de lo que era Montessori, lo que poquito que sabía lo aplicaba y sí, uno ve la diferencia. Entonces, a mí se me hace una metodología, un método muy, ahora sí que muy amigable para los niños, en donde uno ve realmente que aprenden. Entonces, muchísimas gracias por traer este tema tan interesante a este podcast y a este espacio. Ya va siendo hora más o menos de despedirnos, pero antes de hacerlo, me gustaría que si preguntarte que si tuvieras algún mensaje final que darle a las familias, que se queden con un mensaje. Digo, hemos dicho un montón y seguramente han tomado, si no están tomando nota, regrésenle y empiecenle a tomar nota, porque esta información es súper importante, pero em, un mensaje sencillo que dijeran, si voy a terminar de escuchar este episodio ahora, algo que puedo hacer. ¿Qué les querrías decir? Un mensaje, yo creo que muy cortito, voy a ser como muy breve y bien concisa, y es que confíen en ellos. Sí, bueno, tanto en ellos como padres, que sigan como su instinto, pero que confíen en los niños, porque como tú dijiste antes, son capaces de mucho más de lo que nosotros pensamos muchas veces. Solo necesitan pues confianza por nuestra parte y pueden Mm, hacerlo. mm, muchas gracias, Lucía, muchas gracias.
Y también me gustaría que compartieras a las familias. Yo sé que tú estás en redes sociales, sé que estás trabajando en un cuidado infantil, entonces si quisieras compartir con las familias dónde te pudieran localizar, si es que ellos quieren algún tipo de asesoría o si quieren como que meter a los niños ahí a donde te estás trabajando, ¿dónde te podrían ellos contactar? Pues ahora mismo yo estoy trabajando en una escuela en Zaragoza, se llama Aragón Montessori School, es una escuela bilingüe, además estamos todo en inglés y tiene, es decir, tenemos niños de 1 a 6 años, es decir, entrarían a partir de que empiecen a caminar, es que cogemos a los niños. Además, pues yo tengo como mi página en Instagram que se llama Respetando su Esencia y nada, y tengo una dirección de correo que es respetandosufesencia@gmail.com para cualquier consulta o duda y ahí me pueden encontrar. Muy bien, muchas gracias. De cualquier manera, todos estos datos los voy a poner en la descripción del episodio para que ustedes puedan ir a ver su correo electrónico, sus redes sociales, para que si desean contactarla, seguirla y seguir aprendiendo de esta metodología Montessori puedan hacerlo. Lucía, muchísimas gracias una vez más por darte el tiempo y por todo lo bonito que has dejado en este espacio. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy contigo y pues mil gracias por estar aquí y, y pues por decir que sí. Gracias, estoy agradecida. Gracias a ti, Diana. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes que están escuchando. Em, Les quisiera decir que si no todavía no le dan follow al podcast en Spotify, lo hagan ahora. Es una buena oportunidad. Si ustedes, esto nos va a ayudar para que este podcast tenga más visibilidad, para que más gente lo pueda ver en su barrita de búsqueda y a lo mejor que este tipo de mensajes lleguen a los oídos que necesitan llegar. Y también les ayuda a que cuando se libere algún episodio de este estilo, bueno, pues ustedes sean los primeros en enterarse. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir escuchando y nos escuchamos a la próxima. Nos vemos.